Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy te traigo la herramienta perfecta para saber cuándo caduca tu lenguaje de programación favorito. Muchas son las ocasiones en las cuales estamos usando una versión de un lenguaje de programación, incluso de un framework, y no sabemos cuánto le queda de soporte a ese lenguaje de programación, en concreto a esa versión que estamos usando. Por ejemplo, yo hace poco en un proyecto estaba usando la versión 7 de PHP, 7, algo, 7 punto algo, ¿no? Y de repente me llegó un mensaje de mi hosting, que lo tiene en la descripción del vídeo, el que yo recomiendo, y me decían que esa versión 7 iba a dejar de tener ya mantenimiento y que tenía que pasar a la versión 8.1 de PHP para poder seguir funcionando y para que siguiera funcionando mi aplicación web, ¿no? Entonces efectivamente pues cambié de versión de la 7. No sé qué a la 8.1, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues que si tú tienes una web con PHP con una versión específica y luego cambias a la siguiente, pues tienes que hacer ciertos cambios por si acaso algo ya no es compatible, por si hay algún breaking change o si algo se va a romper. Entonces me bajé mi web a mi equipo local, monté un servidor local con las mismas características de la nueva versión o del nuevo servidor que iba a tener, y ahí hice las pruebas, comprobé que iba todo bien, lo que iba mal lo corregí y ya hice el cambio en el servidor real, ¿no? Pues esto es algo que tú vas a tener que hacer multitud de veces, pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos aventuramos a programar algo con una versión en concreto de un software o de un lenguaje de programación y no sabemos si a esa versión le quedan 2 telediarios para que caduque, para que ya no tenga soporte, para que tengas que usar la siguiente versión. Entonces te traigo una web que te va a ayudar con eso. Pero antes, suscríbete, activa la campanita de notificaciones por aquí abajo, y también si quieres aprender desarrollo web y programación, te dejo en la descripción del vídeo todos mis cursos ordenados en el orden que tienes que seguirlo. Además te dejo un descuento especial en cada uno de los enlaces para que te cuesten lo mínimo. Pero ojo, ese descuento dura 3-4 días. Después de estos días se caduca y ya después no te podré dar otro. Así que aprovecha y tienes los cursos en la descripción. Bien, pues vamos a ver la web que te traigo. La web que te traigo es la siguiente. Vamos a cambiar de cámara. La web que te traigo es la siguiente. Se llama endoflife.date, ¿de acuerdo? Es una web realmente sencilla. Tiene aquí un montón de lenguajes de programación y tecnologías, incluso frameworks, y vas a poder ver cuál es la versión actual y cuánto le queda de vida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver lenguajes de programación conocidos como PHP. PHP, fíjate que a mí me pasó que yo estaba usando la 7.4, pero el 28 de noviembre, que se acaba dentro de 4 semanas, iba a caducar. Entonces por eso tuve que pasar a la versión 8.1, ¿de acuerdo? Para que me durara más tiempo en el servidor antes de que dejara de recibir mantenimiento y todo eso. Entonces, estos datos son los importantes, saber qué versión está usando y cuándo termina su soporte activo o su soporte de seguridad, que es el más importante, ¿no? Entonces, si por ejemplo ves que con la 7.4 se va a acabar el soporte de seguridad muy pronto, pues a lo mejor te interesa ya empezar a programar con la 8.1. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Que aquí no lo estáis viendo, pero y lo ven, ¿ok? Me pongo aquí y lo veis más. Entonces, hay que darse cuenta de qué versión te interesa más usar y cuándo va a acabar su soporte de seguridad para poder actualizar. Y previamente, antes de que te pille el toro y en tu servidor ya no se soporte una versión antigua, pues hacer los cambios tú en local, ¿no? Pero es que igualmente hay muchas veces que otras tecnologías, como por ejemplo Python, también podemos controlar hasta cuándo da el soporte. La web aquí especifica hasta dónde tiene soporte cada una de las versiones. Por ejemplo, la versión 3.11 tiene soporte hasta el 24 de octubre de 2027. Entonces, por ejemplo, Python sí que es un lenguaje bastante estable. Y yo que sé, cualquier tipo de lenguaje de programación puedes ver su versión. Por ejemplo, MongoDB hace poco salió la 6.0, que salió en julio, ¿ok? Y sí que tiene soporte de seguridad, pero por ejemplo la versión 5 ya no tiene soporte de seguridad, por decirlo así, excepto la 5.0, que es la versión estable, más estable actualmente, que tiene soporte hasta 2024, ¿ok? Entonces en MongoDB puedes usar versiones estables como la 5, la 4, la 4.2, que son estables y dan seguridad y dan soporte de seguridad hasta cierto tiempo. Pero obviamente la última que han sacado, que es la 6, tiene también soporte hasta ahora de momento, y te dice cuándo salió esa release y cuándo va a caducar esa release, ¿ok? Más tecnologías, por ejemplo, que nos pueden servir o que nosotros usamos normalmente, MySQL también, vemos qué versión hay, cuándo se lanzó y cuándo acaba su soporte, ¿ok? Por ejemplo, frameworks como Angular, que cambian mucho de versión. Por ejemplo, aquí Angular tiene una versión LTS que es la 13, que es la más estable, por decirlo así,
así. Y bueno, esta tiene soporte hasta el 4 de mayo de 2023, pero luego también tenemos la 14, que es una versión que va a venir próximamente, que va a estar activo el soporte el 2 de diciembre de 2022 y a partir de ahí tendremos soporte un año más. Entonces tú puedes aquí controlar qué versiones hay de cada tecnología que tú uses para usar una u otra. Es súper interesante esta web y te va a servir mucho. Con Django también podemos verlo, todo el tema de las versiones, cuáles están activas, cuáles son convenientes y cuáles ya no tienen soporte. Y así con cualquier tecnología que imagines. Por ejemplo, si se te ocurre otra tecnología como por ejemplo Bootstrap, también tenemos aquí una tabla con el soporte. Ahora mismo la que está más soportada o la más activa, por decirlo así, es la 5, y la 4 también tiene soporte de seguridad, pero le quedan 2 meses de soporte solamente. Entonces ya no convendría hacer un proyecto con la 4, sino con la 5. Entonces aquí lo conveniente sería empezar un proyecto con la 5 en lugar de con la 4. Y puedes ver en esta web y controlar todas las versiones del software o de los lenguajes y frameworks que estés usando. También tenemos todas las versiones de React. La 17 salió en 2020 y tiene todavía soporte de seguridad, no te indica la fecha, pero por ejemplo hace 7 meses ya se le dejó de dar soporte activo, por decirlo. Sí se mantiene el soporte a nivel seguridad, pero no se agregan cosas nuevas, por decirlo así, ni se va mejorando, sino que ya la 18 es la que a partir de marzo de 2022 tiene todo el soporte, por tanto sería más conveniente usar esta que la anterior, ¿no? Entonces, nada, esto es lo que te quería enseñar hoy, esta es la herramienta que te quería enseñar hoy. Tienes todos los lenguajes de programación, frameworks y tecnologías más importantes para ver la versión actual cuál es, cuándo acaba su soporte y cuándo caduca. Hay una web que te recomiendo que te guardes en favoritos. Así que nada, si quieres aprender desarrollo web, si quieres aprender React, Node, PHP, Angular, todos los lenguajes y frameworks más demandados en el mercado laboral del desarrollo web, te dejo en la descripción del vídeo todos mis cursos en el orden que tienes que seguirlos. También te dejaré en la descripción del vídeo un hosting muy bueno que recomiendo, es el mejor a nivel calidad-precio. Y nada más, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Nos vemos, chao.